Amigos de los tiempos, bienvenidos a este espacio informativo denominado Elige, pensado en usted, para que el 17 de agosto en las elecciones generales pueda acudir a las urnas y tener un voto informado. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del candidato a primer senador por Alianza Popular, Humberto Claros, a quien damos la cordial bienvenida y agradecemos la confianza que ha puesto en los tiempos para poder dar esta entrevista. Bienvenido, don Humberto. Por favor, un saludo allá a las cámaras, a los que nos siguen por el periódico digital y las redes sociales. Muchas gracias. Un saludo a los que siguen a los tiempos. Un saludo cordial, en especial al medio de comunicación. Don Humberto, nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en diferentes movilizaciones sociales, en diferentes declaraciones por reivindicaciones de diferente naturaleza, pero hoy está en otra etapa de su vida, en un ambiente que ya lo llaman el aspecto político. Ya en la Asamblea Legislativa tendría que estar legislando, fiscalizando, peleando por una agenda para Cochabamba. ¿Qué le hace decidirse a ir como candidato a senador acompañando a Andrónico Rodríguez? Bueno, yo creo que eso es lo más triste de contar, ¿no? No vinimos a ser senador, estuvimos de pronto en la dirigencia, en la movilización social, aparecemos en la cárcel y de pronto surge esto de la senaturía que yo no le he pedido, es la pura verdad. Sabe Dios cómo hemos llegado aquí. Pero frente a los acontecimientos como están en el país, frente a tantos presos políticos que tenemos en este momento, si bien yo estoy con libertad en este momento, no quita de que los procesos se hayan terminado, los procesos siguen. Si los procesos son políticos, lamentablemente los presos políticos se liberan básicamente con política. Por eso se dice presos políticos. Si no estás por un delito que hayas cometido, sino básicamente por una decisión del gobierno traidor y fascista de Luis Arce Catacora. Y duele mucho, ¿no? Ahorita hablar de estas páginas. Yo he visto mucha gente llorar, destrozar familias enteras en los compañeros presos. Hace un mes, un poco más, se me acercaba la hermana de un preso. Me dijo: don Humberto, yo les vendí 2 autitos, 2 casas, terrenitos ya hemos vendido, me dice. No puedes sacar así a mi hermano, me dice. Es una página totalmente triste, deudas bancarias, hijos abandonados. Y lamentablemente las decisiones del hermano Evo y también todo el desastre que nos ha hecho Lucho Arce Catacora nos ha llevado a esta situación de absoluta incomprensión en la que nuestros hermanos están viviendo ahorita. Los políticos están ahí, pero los que finalmente sufren son las familias, son la gente de la calle. Todo el desastre que estamos viviendo es producto de esas malas decisiones que se han tomado, ¿no? Entonces, no es la mejor página de mi vida asumir ser candidato. No es, yo cuando salí de la cárcel, hace como 2 semanas casi llorando nomás para o me meto o no, y asumiendo que el hermano Evo es de mi federación también, ¿no? Entonces, una decisión muy complicada, pero al final de cuentas dijimos, ¿cómo vamos a salvar el país? No hay certeza jurídica. Con la sigla del MAS nos quitaron, al hermano Evo lo inhabilitaron 2 veces, creo, constitucionalmente, entre comillas, porque habilitado constitucionalmente sí lo está. El problema es que aquí no hemos entendido la lectura histórica de que la justicia ordinaria desde los tiempos de la colonia, de la república, nunca estaba de nuestro lado. Y meterte en un escenario de la guerra jurídica sin tener el respaldo social de la base, la movilización social popular, difícilmente la justicia ahora se va a doblar. Entonces, en ese sentido, debieran haberse asumido una estrategia con Andrónico, con Evo, o los mejores luchadores que han surgido de la base social popular, y creo que ahí se ha cometido graves errores y ahora se intenta tapar esos errores bajo acusaciones de traidor o de derecha, que son absolutamente falacias, y se está envenenando lamentablemente a la base social popular, que es el grave daño que se está ocasionando ahorita. Entonces, para muchos
ser nominado a primer senador o a primer pluri sería la mejor noticia en su vida, pero lamentablemente para mí no es la mejor noticia, pero que nos vemos obligados a asumirlo con una responsabilidad, no por nosotros, sino por la gente que sufre todos los días, ¿no? Yo decía, con una senaturía, con una diputación o con una pequeña bancada, ¿qué le vamos a dar al país? Ya nos hemos lastimado, sufrido durante 5 años, incluso teniendo un gobierno aparentemente que surge de nosotros, pero nos hemos atrincherado en eso ¿no? Y las consecuencias son graves y pueden ser mucho más fregadas todavía si no se asumen las decisiones pensando en tu base, en tu gente. Don Humberto, así como usted cree que haya muchos pobladores que se encuentran entre la espada y la pared, que se encuentran sin una sigla que pueda respaldar a Evo, y si se inclinan por Andrónico van a ser sindicados de traidores. Entonces están como perdidos, como en el limbo, porque ya han dicho que el MAS arcista no les representa y lo llaman traidor. Entonces están perdidos, don Humberto. Sí, totalmente. Yo creo que hay un dolor muy fuerte en nuestra base social, movimiento indígena, originario campesino, los que salieron estos últimos semanas al bloqueo, a la movilización social. Yo creo que hay un dolor muy grande, ¿no? Muy grande, donde hay una desorientación absoluta. Yo no sé quién quiere esa desorientación absoluta, porque lo único que hace socavar esa desorientación, es socavar o allanar el camino al retorno de la derecha. Es inminente, es decir, voto nulo. ¿A quién favorece el voto nulo? Básicamente a los partidos de derecha, porque ahorita el único partido de izquierda, con todas las debilidades, contradicciones que tenga que ver, es la que está con Andrónico Rodríguez. Pues no me va a decir que es de izquierda el MAS y PCP o la de Morena de Bacopa, o mucho menos de Johnny Fernández, que están diciendo que es de izquierda, si este partido ha estado durante los 20 años destrozando el país junto a Manfred Sáenz Villa, Tuto Quiroga, Banzer, Goni, Jaime Paz, todo el periodo del 21-060 del neoliberalismo, más de 212 empresas absolutamente destrozadas y privatizadas. Es esta única izquierda con todos los defectos, las debilidades, porque en ese escenario se ha asumido, ¿no? Es decir, en un escenario donde se ha empezado a tildar de traición, de traidor, de no sé qué, donde dice que ya tenía planificado, se asume esta responsabilidad, pero sin una estructura realmente hecha, ¿no? Y eso han traído graves complicaciones, donde ahora evidentemente puedes ver candidatos incluso que estaban en la derecha, y da asco, yo soy sincero en eso, da asco, pero no por mirar eso o eso vamos a perder el horizonte de tomar el gobierno, ¿no? Es decir, o tomamos el gobierno, si no estamos jodidos, porque con uno candidato, con un senador por ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer a la población, a la gente? ¿Otros 5 o 10 o 20 años más de sufrimiento? No, es el momento realmente de unirnos, pero no en base a personas, sino en base realmente a las necesidades que el pueblo está teniendo en este momento, ¿no? Hay que considerar que la derecha nunca nos ha hecho nada bien en el país. Sí, hay defectos graves ahorita en este digamos, emprendimiento político, que es para mí la consecución, debe ser la consecución de lo que se ha construido con el hermano Evo Morales. Y la realidad ahorita nos pinta de que el movimiento indígena regional y campesino no tiene la seguridad jurídica para estar en estas elecciones, y lo digo por Andrónico, con lo del hermano Evo, o sea, peor todavía. Tanto así que nos han hecho ir a inclinarnos y regatear partidos políticos hasta de la derecha. Entonces hemos caído en una prostitución política absoluta y de la más asquerosa posible, que hoy día tildan ahorita a unos de traidor, pero no dicen que ellos mismos están en este momento haciendo diálogos a la oscuridad con el gobierno, con Morena, con Johnny Fernández y hasta con Tuto Quiroga. Son cosas muy graves que están ocurriendo, que lo ideológico en este momento está por los pisos. No ha quedado en la mínima expresión eso, y hay que decir la verdad a la gente. Hay que hablar con la verdad. Nuestra población es la que finalmente está sufriendo las consecuencias de todas las malas decisiones que hemos asumido y del grave daño a lo que hemos hecho la movilización social en la contaminación política a la movilización social. Hay hambre, falta combustible, el tema del dólar, esa es una verdad, pero también es una verdad
de que la movilización social en este momento se lo ha contaminado a tal extremo que la población no cree cuando alguien sale, es por Evo, están saliendo a la calle, dice, ¿no? Esa también es una verdad. Sí. Entonces, pero la otra verdad es también que entre hermanos indígenas nos estamos comiendo. ¿Por qué? Si entre hermanos indígenas debiéramos unirnos, en vez de ir a regatear al gobierno, a Morena, a Johnny Fernández, a la derecha, una sigla política, debiéramos sentarnos entre hermanos indígenas con todos nuestros errores y decir, este es el camino, por aquí tenemos que tomarle al gobierno. Yo valoro mucho en ese sentido a Felipe Quispe, que ni siendo masista, sino siendo antimasista, antiavista, dijo antes que se muera, el único camino que nos queda es el MAS-IPCP. Y ese legado ha quedado y ese ejemplo ha quedado. Quisiera yo en estos momentos, y llamo a mis hermanos a sentarnos entre nosotros. Creo que hay del poco tiempo que existe todavía, hay el tiempo para sentarnos y decir, este es el camino, compañeros, que tenemos que tomar. No ir a regatear aquí, allá, ¿para qué? Si estamos entre hermanos, si somos hermanos. Entonces yo creo que la gran reflexión de todo esto es eso, es decir, no podemos seguirnos escupiendo entre hermanos, entre compañeros. Lo hemos visto en diferentes movilizaciones, siempre con consignas claras. Cuéntenos a los que nos pueden ver, ¿a qué edad, cuándo surge esta lucha sindical? El último cargo que conocimos muy visible es como dirigente de la CESUD-CB, pero cuente sus inicios, ese es su carácter, toda la vida la tuvo así, tenaz, fuerte. Bueno, eso, yo nací en Trópico, por parte de mi papá son de aquí de Quillacollo. Ya. Mis abuelos por parte de mi mamá son de Vinto, de Izcaipata, de Combuyo, de ese lado. Ya. Entonces, somos quechuas. Tengo alguito de Aymara, tengo una abuela de La Paz. Ya. Entonces, yo nací en Trópico, en Chipiriri, y luego 15, 16 años me enrolé en esta aventura, yo diría todavía chico, que estando en colegio. Nosotros fuimos los primeros incursionantes en lo que es el video indígena, cuando en los años 98, 99 todavía manejar una cámara de cine, de video, era estrictamente no sé si un privilegio, pero de ciertas élites nomás, ¿no? Entonces ahí nosotros manejábamos con nuestro televisor yendo a las comunidades a difundir, ¿no? Entonces nuestra trayectoria, digamos, es más en el campo comunicacional propio nuestro, ¿no? Es decir, cómo los indios podemos registrar nuestra propia imagen, nuestra propia versión de nuestra realidad y proyectarla como un instrumento en la herramienta de lucha social política, ¿no? Más o menos ahí nos construimos, hemos hecho varias realizaciones, ¿no? Documentales, algunas ficciones, aquellos años ya, ¿no? Entonces contribuimos ahí junto a varios compañeros de mi central aquella vez y con el resto del país. Sigue vigente ahí una organización que es CAIP, la Coordinadora Audiovisual Indígena originaria de Bolivia. Qué interesante. Sí, después está la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLAPI, que siguen ahí, los compañeros ahí tienen mucho apoyo y compromiso de Iván Sanginés, del hijo de Jorge Sanginés. Entonces aprendimos un poco con ellos a manejar la cámara, el micrófono, estas cosas esenciales que hoy día ahora muchos la manejamos, ¿no? Casi cotidianamente, un celular, ¿no? Y además de alta calidad, ¿no? Claro. El celular con lo que era aquella vez una cámara no tiene comparación, es de muchísima calidad ahora un celular, ¿no? 4K, claro. No sé si hay hasta de 8K, ¿no? Entonces sí. Muy buenísimo. Esa es una etapa, ¿no? Entonces yo siempre estuve ahí con mi gente, con mi base ahí, y después incursionamos un poco en la escritura, ¿no? Redactar columnas, empezamos a escribir libros desde el golpe, sí hay algunos por ahí. Y lo de la dirigencia evidentemente no es de mucha data, pero yo siempre estuve al lado de mi organización, ¿no? Siempre fuimos ahí. Y supongo que la dirigencia engranó muy bien porque teniendo ya la base de la formación social, en el campo mismo de la lucha social, asumimos plenamente, con mucho conocimiento y compromiso, la parte dirigencial. No podría yo decir que hay una trayectoria larga de dirigencia, yo estaría mintiendo, digamos, ¿no? Pero sí, lo que debo decir es que sí hay esa trayectoria de la realización cinematográfica, la escritura
al lado de nuestra misma organización, y de ahí surgimos, ¿no? De ahí venimos, hemos crecido así. Interesante. Ahora quizás es importante tocar un tema un poco más sensible. Mire, usted ha estado detenido, como nos cuenta, y como usted muchos, pero no solo de sus sectores. Usted ha conocido a gente, a familias que están sufriendo en carne propia el tema de la retardación de justicia. Si bien nos dicen que el acceso a la justicia es gratuita, usted ha visto que no es así. Son temas que debemos reformar, que debemos cambiar, no solo sea un discurso, sino hay una urgencia, porque hay familias que sufren, hay familias, como usted nos ha contado, que se deshacen de una casa, de un bien, sí, que tienen al pariente lejos. Sí, bueno, eso, yo estuve contando esto de los casos que vendió sus casitas, su terreno, son presos políticos. Estaba en un caso. El papá, preso. La mamá, presa. La hermana, presa. El hermano, preso. O sea, casi toda la familia preso de Parotani. Y no es una... Estoy diciendo la verdad, eso es... ¿Quién dice algo de ellos? Yo escucho que mis propios hermanos salen a defender al Zúñiga como si fuera su preso político, pero nuestros hermanos que están llorando, sufriendo ahí en la cárcel, ¿qué pasa con ellos? Es fácil decir desde los medios, ay, que liberen a los presos, cuando en los hechos los presos han sido olvidados. Y yo no quiero hablar más cosas porque realmente hay cosas muy dolorosas con el tema del olvido y abandono a los presos políticos. Y cuando alguien, porque estamos ayudando ahí, estuve escuchando hoy día, creo, dice, Humberto Claros, sí, ha pactado con el gobierno para que salga de la... está con domiciliario. O sea, digo yo, ¿en serio esta gente podría vender a su madre si estuviera viva para sus intereses políticos? No pueden jugar con el dolor de la gente, es muy complicadísimo. ¿Por qué no visitan a los casi 30 presos políticos del Allo Chulpa de Yayagua? Están sufriendo ahí en las cárceles. Hemos tratado de tomar contacto a través de algunos abogados para llevarles algunas cosas, apoyar, pero realmente da mucha tristeza que los presos políticos solamente sirvan para la instrumentalización por los intereses políticos. Es doloroso. Las cárceles, Chonchocoro, San Pedro, Patacamaya o Palmasola, más del 95% son hermanos nuestros, son hermanos indios. Todas las cárceles del país están colmados de indios. Y uno dice, entonces la justicia la hemos diseñado para encarcelarnos a nosotros mismos. Y no estoy hablando yo de los delitos que se cometen, ¿no? Claro. Pero en verdad, si hace uno el análisis de esto, es grave. Es decir, hemos hecho una asamblea constituyente, ahí está la justicia indígena, pero a la justicia ordinaria le hemos dado mayor legitimidad con el tema de la elección de los magistrados. O sea, no hemos reformado estructuralmente nada a la ordinaria, sino al contrario, le hemos dado más legitimidad con el voto para que hagan y nos destrocen como nos están destrozando en este momento, porque viene desde ahí, ¿no? Un saludo a los nuevos magistrados que están seguramente actuando con responsabilidad, pero esta podredumbre es desde la colonia, y los indios siempre hemos sometido a través de la justicia, es decir, las victorias indias en la república, post-república, siempre nos las han robado en la mesa con la justicia, y esta vez no ha sido la excepción. La sigla del MAS y PCP ha sido robada a través de la misma justicia ordinaria corrupta desde el tiempo de la República y la colonia. Y lo mismo la candidatura del hermano Evo. Entonces no hemos hecho ese análisis histórico del enemigo histórico, ¿no? de cómo es esto. Es decir, la lucha legal así por así, nunca al indio le va a dar la razón, sino solamente con la movilización social. Así han sido nuestras grandes conquistas de la lucha del movimiento indígena, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué no se ha reforzado la justicia indígena? Yo digo, ¿qué tal hubiera sido si en la sigla del MAS lo hubiéramos sometido a la jurisdicción indígena? El cantar sería otro. O la candidatura del hermano Evo lo hubiéramos sometido a la justicia indígena. Porque la justicia indígena, que se lo ha asumido como una cuestión doméstica en la constitución política del Estado, y a partir de ese abandono que a pesar de eso ha dado pasos importantes en el ámbito de los asuntos penales, ya abarcado, y hay que reforzar, es decir, hay que decir a la población, o prefieres someterte a la justicia ordinaria, que es escarmentadora fundamentalmente,
o optas por la justicia indígena. Es decir, la población debe tener alternativa de elegir cuál lógica quiere de la justicia. Claro. Entonces ahí hay una, yo he visto en la 348, ¿no? Esta ley, es realmente una industria de amasar plata, pero draconiana. Es terrible esta ley. Y yo no estoy diciendo aquí, atacando por el tema de la mujer, sino yo sí que he visto en Patacamaya, todos los días llegan por la 348, todos los días. Y ahí sea lo que fuera, tiene que inventarse plata por el derecho de piso, no sé qué, es horrible. Es decir, he visto gente a simple acusación estar 2 más años en la cárcel tranquilamente. Sin sentencias, no, nada, sin inicio de juicio. Nada. Preventivos. Y claro, como seguramente los fiscales o jueces tienen miedo de que después les van a hacer otro proceso por falsedad o por no sé qué, entonces el preventivo es una tortura para finalmente obligarles a decir abreviado o inculparse a sí mismos, porque demostración de eso no va a haber. Entonces hay una podredumbre ahí en la justicia, es verdad, y yo creo que hay que, no sé hasta qué tanto se puede corregir la ordinaria, pero definitivamente a la población hay que darle la alternativa de la justicia indígena. Y no tienen que ver solamente con temas domésticos, como lo quisieron hacer ver, sino a construir una institucionalidad fuerte, porque la lógica de la justicia indígena es otra. Son 2 lógicas distintas, sí, son diferentes, ¿no? Ha mencionado un tema importante que es la justicia, pero ¿qué otros temas ve necesario elevar al Senado como una agenda para Cochabamba? Yo creo que habían cosas muy importantes para Cochabamba en su momento, con el Hermano Evo incluso, que están inconclusas, que se habló, por ejemplo, de la ciudadela del conocimiento. Sí. Una enorme, creo que esta experiencia existe en el Ecuador, ¿no? Una gran ciudadela del conocimiento, no sé, yo imagino con sus internados, no sé, no conozco la de Ecuador, pero se hablaba de eso y ese proyecto. Creo que la ley sí, finalmente el proyecto de ley se aprobó, pero el proyecto no se hizo posible, ¿no? Impulsar eso. Sí, creo Cochabamba ocupa un sitio fundamental para el resto del país en lo que es la producción de energía hidroeléctrica. Incluso solamente creo que está en el plan de gobierno que hay que reactivar los que no se han concluido plenamente bien. Y se hablaba, hermano Evo, de exportar la energía, ¿no? Entonces estos proyectos son fundamentales que hay que reactivar fundamentalmente, ¿no? Cochabamba fue un motor evidentemente mucho más antes, hoy todavía sigue siendo. Yo creo que la gran apuesta de Cochabamba en este momento es el trópico de Cochabamba, ¿no? Es decir, volver en la parte industrial del país. ¿No? Exacto. Bueno, aquí hay el campo, ¿cómo se llama? En Santibáñez, ¿no? Esto también hay que volver a reimpulsarlo, ¿no? ¿Parque industrial? Sí, parque industrial, eso hay que volver a reimpulsarlo. Digo, grandes obras, grandes proyectos, pero yo creo que el primero que tiene que ocurrir una vez asumido el gobierno es evidentemente estabilizar el tema del dólar, el tema del combustible. Hay que reorientar nuevamente la política económica, la política monetaria, estos aspectos que lo estaba hablando muy bien el compañero Andrónico y también la candidata a la vicepresidencia, ¿no? Perfecto. Ahora, aprovechando la entrevista, queremos que se dirija a los que le ven en los lugares, en el internet, nos permite llegar a cualquier sitio, y déle su mensaje directamente, Humberto, por favor, para terminar la entrevista. Estamos en una situación absolutamente complicada, donde nuestra población está dolida, es verdad, hay que asumirlo, donde hacer una campaña con pompa y sonaja no es tan fácil, sino entender el dolor que está sufriendo nuestra base social, pero frente a ese escenario hay que asumir la responsabilidad. Por mucho que se te tilde de cualquier situación, hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Ponerse a llorar, no va a solucionar nada esto. Hay que ponerse todo ese peso al hombro y decir, o tomamos el gobierno o tomamos el gobierno. Ir a apostarle a sacar a algún diputado, senador, no va a servir. Ahorita no es el problema de una candidatura o de otro, o de únicas candidaturas o no sé qué. Ahorita la importancia fundamental en este momento es luchar por la población. Porque si no tomamos el gobierno, quien finalmente va a sufrir y está sufriendo es la población. Entonces,
En este momento corresponde, evidentemente, ir a luchar por la población, yo diría con la izquierda, que en este momento queda a pesar de las debilidades y contradicciones con el compañero Andrónico Rodríguez. Amigos de los tiempos, los esperamos en una próxima entrega informativa en este espacio llamado Elige pensado en usted. Hasta pronto.